¿Qué es la Cábala? Intentar una definición exacta de lo que se denomina Cábala es imposible. Como todos los intentos de definición, estos serán arbitrarios de acuerdo a la perspectiva subjetiva de los diferentes autores. El término Cábala o Kabbalah deriva del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Literalmente el sentido es el de recibir la tradición. ¿Quién recibe? Un ser humano que está dotado de la capacidad de recepción, capacidad que, por cierto, puede ser ampliada a través de la vida de cada persona. El primer problema que presenta una definición de la Cábala es la magnitud de los estudios que abarca. Sí, como los místicos del judaísmo definieron, toda la realidad es una construcción divina, entonces, para poder comprender las manifestaciones de Dios debemos estudiar todas sus manifestaciones. En este sentido, la Cábala podría ser definida como el estudio de toda la realidad. Cuando una persona estudia una parcela de la realidad está estudiando Cábala. En ese sentido, todos los estudiosos de todas las naciones, en todas las disciplinas, son cabalistas. Existe, sin embargo, un factor diferencial. La Cábala no solo es el estudio de toda la realidad, sino la experiencia interior de conectarse con dicha realidad. Un concepto más amplio de la Cábala podría ser el estudio y la internalización de dicho estudio a través de la experiencia personal. El cabalista no es simplemente un estudioso de la realidad, sino que participa en dicha realidad. El ser humano es parte de la misma realidad estudiada, por lo tanto, al estudiarse a sí mismo y a través de su propio autoconocimiento, en realidad también está estudiando toda la realidad. Ahora bien, el cabalista no es un estudioso que se encuentra alejado de su objetivo de estudio. La Cábala obliga a actuar, además de pensar. No es una filosofía teórica de comprensión del funcionamiento de la realidad general, sino de una cosmovisión general de las relaciones entre la teoría y la práctica, porque entiende que lo teórico y lo práctico son dos aspectos inseparables de la misma realidad. Podríamos definir la Cábala como el conjunto de intentos permanentes de unificación que debe realizar el hombre para comprender las energías subyacentes, ocultas, de esta realidad. Si esta realidad material está completamente fragmentada en sus manifestaciones, el cabalista tiene que esforzarse en comprender cada fragmento dentro de un sistema general intrínsecamente coordinado. Otra definición de la Cábala es comprender que la gran mayoría de las energías se encuentran ocultas a la percepción del ser humano y que, por lo tanto, debemos relacionarnos con fuerzas que en principio no conocemos, pero que debemos conocer de algún modo. Se puede tener la capacidad de recepción por la predeterminación de la raíz del alma, pero depende del libre albedrío de cada ser humano la posibilidad de potenciar la predeterminación heredada. El cabalista o mecubal es quien sabe recibir. Para recibir se debe tener la humildad de saber que no sabemos todo, que siempre nos falta recibir algo más y que debemos estar dispuestos a dicha recepción. El cabalista o receptor debe sentir que él es un transmisor de luz, que lleva a cabo un proceso de transmisión de energías a su entorno. Sabemos que el rabí, maestro, enseña y establecer una relación rabí-discípulos, pero el mecubal siempre es un talmid, un aprendiz o alumno. El alumno siempre se inicia en nuevas enseñanzas, por ese motivo es un iniciado en los misterios de la Torá, y como la Torá representa toda la realidad, tanto la perceptible como la oculta, entonces el mecubal o cabalista siempre es un iniciado, y siempre tiene sed de avanzar más allá de lo que tiene. El rabí enseña a sus alumnos, el mecubal aprende de la Ein Sof. Y al aprender de la Ein Sof, puede enseñar a otros de acuerdo a los niveles a los que ha llegado. Siendo el Ein Sof el verdadero maestro de toda la realidad, el único rabí, todos los hombres somos discípulos de la Ein Sof. El cabalista sabe que, mientras más energía pueda captar, recibir, desde el Ein Sof, mayor luz puede otorgar a sus discípulos. El mecubal no enseña lo que sabe, transmite un saber superior y oculto que se encuentra escondido detrás de la realidad material dentro de esa misma realidad. Quiero exponer una definición interesante de un autor, Jamie Feldman, que intenta definir la naturaleza del misticismo judío en los siguientes términos. El misticismo quiere, como dijimos, dar una explicación acerca del secreto de la existencia del Creador.
y de la creación y contestar los interrogantes de la vida, su meta y sus fines en relación con el universo. C. Propone que la mente humana llegue a captar los efectos arcanos de la obra de la creación, que entienda este mundo como originado por Dios, su fuente, y define el rol del hombre en la tarea de su perfeccionamiento. Se acostumbra a ubicar a la Cábala en el campo de la filosofía religiosa. Pero a diferencia de la filosofía, que es teórica y cuya exposición sigue solo el razonamiento, la Cábala implica un sentimiento, y su área se encuentra íntimamente vinculada al corazón de los que abrazan esta disciplina. La Cábala llega a la profundidad psicológica de quienes la profesan y une intuitivamente al hombre en comunicación con Dios. El filósofo, a través de su filosofía, puede alejarse del mundo para estudiarlo, por lo tanto, el exterior constituye su objeto de estudio. El psicólogo puede alejarse de sí mismo para tratar al ser humano como objeto de estudio. En cambio, para el Mecubal la relación sujeto-objeto queda destruida ya que no puede mirar desde fuera, sino que debe mirar desde dentro. El mismo ser humano se encuentra dentro del sistema general de la creación y, al estudiar la creación, no estudia algo aislado de sí mismo ni a sí mismo como un elemento externo, sino a sí mismo en conexión con la realidad general. En la mística judía no existe subjetividad ni objetividad, ya que todo es lo mismo, no existe lo interior ni lo exterior, no existe lo femenino ni lo masculino. Para el cabalista existe una Ein Sof que unifica los supuestos opuestos de esta existencia. El cabalista no solamente conecta las partes divididas de este mundo de la fragmentación, sino que comprende la fuente de energía de la cual se derivó esta existencia. En general, el ser humano tiende a percibir el mundo desde su campo de estudio, secciona el mundo y lo adecúa a su posición fragmentaria. El cabalista comprende que toda su perspectiva subjetiva es fragmentaria y que las perspectivas de los demás también son fragmentarias, y desea unir dichas fragmentaciones, no para reconciliarlas teóricamente, sino buscando una unificación práctica. Para el cabalista esta realidad aparente, aunque real en este nivel inferior, esconde energías ocultas que no podemos percibir, por lo que el trabajo del ser humano es intentar percibir las energías fundamentales que se ocultan detrás de la materialidad. La materia, aunque necesaria en este mundo, es para el cabalista un velo que esconde otra realidad. Es más, el cabalista sabe que todos los niveles revelados ocultan niveles secretos que no podemos ver. En definitiva, mientras más profunda sea la percepción, mejor podremos comprender el funcionamiento de la vida y su sentido. Existen verdades ocultas no reveladas que tienen una fuerza mayor para la posible comprensión de la existencia. Los oscuros orígenes de la Cábala. La fe del judaísmo nunca será la fe del dogma, siempre será la búsqueda del conocimiento de Dios. Es imposible llegar a una conclusión satisfactoria para establecer el comienzo del misticismo judío. La idea de exponer una síntesis histórica de la Cábala nace con el objetivo de establecer el marco espacio-temporal de su desarrollo. Soy consciente de la imposibilidad de establecer un punto fijo en la historia para dar comienzo a este movimiento místico. Podemos partir del hecho de que los dos primeros temas de la Cábala, en los que coinciden la gran mayoría de los autores, son el Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, y el Maaseh Merkabah, misterio del carro de fuego. Si se fija la consolidación del canon hebreo con Esdras en el año 515 antes de nuestra era, podríamos decir que las especulaciones místicas de estos textos deben partir de esta fecha. Ahora bien, ¿qué elementos de Babilonia, de Persia y de Grecia influenciaron al misticismo judío? Este interrogante es casi imposible de responder. Hasta hoy continúan los debates y las discusiones entre los diferentes historiadores para establecer el origen de la Cábala. Podemos fijar el nacimiento de la Cábala en el siglo I antes de nuestra era con los primeros escritos que prueban su existencia. Así la Cábala tuvo que nacer de forma oral entre el siglo V y el I, hace casi 2600 años. ¿Pudieron existir tradiciones orales dentro del judaísmo antiguo en años anteriores? Algunos cabalistas atribuyen algunos escritos al patriarca Abraham, 1800 antes de nuestra era, y otros al primer hombre, Adán,
3600 antes de nuestra era. Es imposible probar tradiciones orales de fechas tan antiguas. Estas teorías en relación a la antigüedad de la Cábala nos dan una idea del conocimiento secreto que pretendía ser revelado a través de los siglos. Lo que es indudable es que el conocimiento del misticismo judío, o Cábala, requirió del esfuerzo de muchos pensadores, a través del tiempo, que intentaron comprender el sentido de nuestra existencia y del universo. Debemos, pues, honrar a los miles de pensadores anónimos que desde la más remota antigüedad nos han legado el inmenso tesoro del conocimiento secreto del judaísmo, la Cábala. Si deseas conocer y aprender aún más sobre el misticismo de la Cábala judía para la prosperidad, el éxito y abundancia, aparta tu cupo ahora mismo, enviando un mensaje de texto al número en pantalla.